Recuerdo cuando niño aquellas historias que contaban nuestros abuelos en aquellos encuentros familiares en la aldea San Miguel, ahí en Entre Ríos. En esta oportunidad deseo contarles una experiencia que jamás en mi imaginación creía que iba a ocurrir, y bueno, y ocurrió. Fue en septiembre de este año cuando la congregación nos regaló un viaje junto con José Luis, otro hermano religioso. Ese viaje era a la región del Volga en Rusia, algo que yo no creía posible. Desde la lejana Marienthal, donde nuestros antepasados vivieron, trabajaron, criaron a sus hijos, caminaron, disfrutaron, soñaron y también sufrieron, traigo recuerdos imborrables que deseo compartirlos. A las 8:30 de la mañana del día 4 de septiembre, el tren se detenía en la estación ferroviaria de Saratov. Qué emoción fue llegar a pisar estas tierras tan queridas. Allí llegaron nuestros abuelos desde Alemania hacia mediados de 1760. De allí partieron nuestros antepasados hace 135 años rumbo a la lejana América. Saratov actualmente es una ciudad muy grande, tiene unos 900.000 habitantes y se caracteriza por presentar una geografía muy ondulada. Su calle principal fue convertida en peatonal. Es conocida como la Avenida de los Alemanes, pues era su centro comercial en otras épocas mejores. Cuando pude observar el majestuoso e imponente río Volga, me emocioné mucho. Era el querido y recordado río que tanto hablaban nuestros ancianos. Es el río que identifica aún hoy a nuestra gente. Somos alemanes del Volga. Es enorme, imponente. No me imaginaba que algún día iba a poder conocerlo. Recién lo cruzaríamos al día siguiente. Hubiera querido estar más tiempo, pero solamente teníamos 2 días y debíamos aprovecharlo al máximo. Por lo tanto, sin cruzar el río, nuestro plan era conocer una de las muchas aldeas de la región conocida como la Tierra Ondulada. Finalmente llegamos a la aldea llamada Yagodnaya Poliana. Fue fundada por 80 familias luteranas el 16 de septiembre de 1767. Me resultaba familiar entrar en la aldea como se entra a nuestras aldeas en Argentina, y una rara sensación me hacía comprender que empezábamos a descubrir los lugares donde nuestra gente había empezado a escribir una historia que aún perdura en el tiempo. Aquí conocí a Clara, una señora de origen ruso, que en tono muy amable se ofreció a acompañarnos junto con Elena, nuestra intérprete. Visitamos algunas casas que pertenecieron a los alemanes y que se mantenían muy bien conservadas. El frente se ve bellamente adornado con las flores y detrás de la empalizada de madera hay una huerta muy bien surtida, además de árboles frutales, en especial el manzano, una fruta muy querida en el Volga. También se observaban aves de corral sueltas en el camino. Luego nos acercamos a las ruinas de un gran molino harinero de piedra.
Al molino venían los aldeanos de una amplia comarca con sus carros y cargados de trigo para la molienda y posterior venta de sus productos. Al parecer el molino fue incendiado en forma intencional en 1992, se lamentaba Clara. En la década de 1870, muchos se marcharon a América, como los nuestros. Eligieron Saskatchewan, la tierra rica del oeste de Canadá. Ya no quedan alemanes aquí, sí algunos descendientes casados con rusos. Muy de tardecita de ese 4 de septiembre, aprovechamos la oportunidad de participar de una tradicional ceremonia en la iglesia ortodoxa Virgen de la Asunción. Allí, ante la hermosa imagen de la Virgen, me uní en oración con todos aquellos que me acompañaban con sus cartas, con sus oraciones, con sus sueños desde nuestra querida patria. Al día siguiente debíamos partir al otro lado del Volga. Bueno, por fin llegó el día de nuestra partida a Marienthal. Era un 5 de septiembre. Muy temprano empezamos a cruzar el puente, una extensión de unos 3 kilómetros, para llegar a Engels. Mientras recorríamos el puente, venía a mi memoria el cruce del río que realizó nuestra gente allá por el año 1877, ya entrado el invierno, y en frágiles barcazas tuvieron que cruzarlo para llegar a Saratov y de ahí en tren hacia América. La ciudad de Engels es importante por sus industrias. Nuestros abuelos la conocían como Petrovsky. La presencia de los alemanes fue un impulso grande para que se fundaran escuelas, iglesias y fábricas. Visitamos el conocido archivo Volga-Deutsche. Allí nos recibió con mucha amabilidad su anterior directora, la señora Elisabeth Gerina. Visitamos una sala de exposiciones donde me llamó la atención 3 cuadros de un pintor local representando a los alemanes a su llegada al Volga, sus actividades económicas y sociales y finalmente la deportación de 1941. Con sensible aprecio, Elisabeth recibió autografiado el libro Deo Gracias y el árbol genealógico Gassmann como documentos para la biblioteca. Después de la visita agradecimos a la señora Gerina y emprendimos el viaje hasta la ciudad de Marx. La ciudad antiguamente se llamaba Katrinestad, así la conocían nuestros alemanes. Katrinestad llegó a ser un centro industrial y comercial de mucha importancia para el imperio. Aquí llegaban nuestros aldeanos a fines del verano desde Marienthal, Graf, Lowis, Schäfer, con sus carros cargados de trigo para comercializarlos. Así convirtieron al Volga en la región triguera por excelencia. De su puerto salían los barcos cargados de harina para alimentar las ciudades de los Ares, Moscú y San Petersburgo. Además, exportaban a otras ciudades europeas. Nuestro plan era visitar el Museo de los Alemanes del Volga. Recorrimos cada una de las salas donde nos hablaban de las costumbres domésticas, materiales de labranza, fotos de antaño, de los alemanes que fueron muy importantes hasta la deportación de 1941. Al concluir la visita, nos regalaron un folleto con postales de la ciudad. De inmediato nos trasladamos a un coqueto restaurante donde nos sirvieron el almuerzo. En todas las ciudades que visitamos, el menú fijo de un almuerzo consistía en un primer plato de verduras exquisitamente presentado, un plato de sopa y un pequeño trozo de carne o pescado. Luego del postre, frutas o helados. No podía faltar el té, muy tradicional allí. Por fin, a las 2 de la tarde, decidimos partir a la aldea de Marienthal, el destino final tan esperado. Debimos regresar los 60 kilómetros a Engels, dado que los caminos cercanos estaban intransitables, y desde allí tomar una nueva ruta en muy mal estado hacia el sudeste. Había pasado como 2 horas de nuestra salida de Marx
cuando apareció a nuestra izquierda el cartel de Sovietskoye, Marienthal. Esos 14 kilómetros al tomar el nuevo camino, francamente estaban en pésimas condiciones. A no dudar, Dios me pedía ejercitar la paciencia para calmar mi ansiedad de llegar. Por fin, con las primeras casas a la vista, podíamos estar seguros que estábamos llegando a Marienthal. Cuando empecé a ver esas casas esparcidas en este suelo que nuestros abuelos pisaron y tanto quisieron, sentí una gran emoción. Allí, en esa tierra tan lejana y peligrosa, se afincó nuestra gente, y allí empezó a desgranarse las pequeñas cosas de la vida, algunas veces llenas de felicidad y otras cargadas de adversidades, pero siempre con espíritu de fe. Marienthal fue fundada el 16 de junio de 1766, según algunos autores, entre ellos Nicolás Gassmann. Otros muchos afirman que fue en 1764, es decir, aproximadamente 250 años. Marienthal llegó a tener en 1912 unos 8.000 habitantes, estando entre las más importantes de la región. Primeramente nos dirigimos al cementerio de la aldea. Es verdaderamente grande. Junto a la gran cruz de madera de unos 3 metros de altura, hay una tumba elevada en cemento que recuerda a un sacerdote. En su borde exterior hay adosadas pequeñas placas ovaladas y esmaltadas con inscripciones cirílicas en negro sobre el fondo blanco. Allí aparecen numerosos apellidos conocidos en nuestras aldeas: Becker, Ortmann, Denning, Gassmann, Salzmann, Boxler, Schamberger, Asselborn, Hessner, Sander, Heist, Schmuck. No hay un solo árbol, sí un abandono que duele. Dios sabe cuántas tumbas han desaparecido entre los altos pastizales. El tiempo y el abandono todo lo ha destruido y ya nadie viene a rezar como antaño. Recuerdo un hermoso gesto dejando un frasco con tierra que traje desde la vieja casa de mi madre en Entre Ríos y de nuestra casa de Castelar. Fue una linda idea de mis hermanas Ana y Marta. Queríamos unir a nuestros antepasados Gassmann y Bernard, que descansan en lugares tan apartados. Rezamos una oración como despedida de nuestros queridos difuntos y salimos en silencio del camposanto. Desandamos unos metros e ingresamos lentamente a la aldea, camino hacia la antigua calle principal, la de nuestros abuelos. Lo hicimos caminando. Contemplábamos las casas, amplias y humildes, rodeadas algunas de ellas por una empalizada de madera. Detrás un pequeño huerto y algunos frutales. En este paseo me sentí acompañado por los queridos amigos que me enviaron mensajes de apoyo y oración en mi partida, e iba imaginando la vida que debía tener la aldea en otra época. Los ruidos de los carros, el bullicio de la gente, las procesiones de la Virgen, el juego de los niños, el paso de una anciana, la gente a caballo, la llegada de los visitantes. Hoy, en el silencio de sus calles, sentía que la aldea lloraba la ausencia de esos viejos alemanes que un día poblaron y la hicieron grande. A lo lejos pude ver el puente sobre el río Karaman. Hacia allí fuimos caminando. Para esta época de otoño tiene escaso caudal. Recordé cómo el deshielo arrasó la aldea en su primer año de fundación. Siguiendo unos metros más adelante, después de cruzar el río, uno se topa con una colina que corta el horizonte. Sabía que en los inicios del pueblo, detrás de esa colina empezaba la enorme y peligrosa estepa hacia el oriente. Desde esas alturas bajaron los kirguisios para atacar Marienthal el 15 de agosto de 1774, el Día de la Virgen, y por allí se marcharon llevándose esclavos a hombres, mujeres y niños junto con el botín robado a nuestra sufrida gente. Cuántos recuerdos me venían en la mente en el silencioso paseo por la aldea. Uno de los momentos más impactantes recorriendo sus calles fue cuando me encontré de frente con la iglesia. ¡Qué tristeza! Parte el alma ver las ruinas de lo que fue el templo, cuyas paredes y columnas se mantienen todavía en pie gracias a la fortaleza de su construcción. Recordaba el siguiente relato en las memorias de Nicolás. El 14 de septiembre de 1834
la iglesia fue bendecida e inaugurada con la advocación patronal de la Asunción de María. No olvidemos que 60 años antes, un día 15 de agosto de 1774, la aldea fue atacada por los quirquisios y muerto nuestro ancestro primero Juan, llegado de Alemania, y 2 de sus hijos mayores llevados esclavos y que nunca más se supo de ellos. De acuerdo a las informaciones, se sabe que en el año 1929 la torre fue derrumbada y sus campanas dejaron de tocar para siempre. ¡Qué tiempos de terror! La iglesia se convirtió al principio en un granero, luego en una casa de la cultura, más adelante en un salón bailable, y a mediados de los 90 fue quemada. En el exterior, de frente, aún se observan 4 grandes columnas y 6 columnas en cada costado, es decir, 16 en total. Mientras me acercaba a lo que fue su puerta principal, recordaba que por allí un 16 de noviembre de 1877 nuestra gente entraba al templo para despedirse con la celebración de la misa y por ella partieron a América. Es realmente incomprensible el odio comunista al entrar y ver los escombros cubiertos con altos pastizales que llegaban hasta donde un día lucía hermoso el retablo, el altar, el sagrario y la imagen de la Virgen María. ¿Cuántas veces y con cuánta veneración y ternura habrán rezado a María cantando esta canción para buscar la fuerza y la paz que solo una profunda fe podía darles? Caminamos unas 4 o 5 cuadras de la iglesia y el camino se abría en 2. Si seguíamos derecho, continuábamos por la calle principal. Por allí marcharon nuestros aldeanos hacia Petrovsky para cruzar el Volga y marchar a la Argentina. Al final de ese camino debía estar una de las 4 cruces que señalaban la presencia de la aldea, como lo describía Nicolás. Se oía solamente llorar y así sollozando subimos a los carros. Salimos por el portón a la calle principal, donde todos nos tributaron saludos y el último adiós. Se detuvieron los carros a orillas de la aldea donde está emplazada la cruz. Entonces nuestro anciano padre hizo la señal de la cruz y rezó en voz alta 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías y el Gloria. Subiendo la cuesta nos encontramos con la biblioteca del pueblo. Nuestra intención era visitar ese centro para recabar informaciones. Fuimos cordialmente recibidos por la directora Vera Petrovna y 2 o 3 empleadas. Que un descendiente de la aldea llegase desde un país tan lejano, Argentina, era para ellos una grata sorpresa. Antes de partir, le hice entrega de las cartas que llevaba porque creía que era el mejor
lugar para guardar tantos mensajes sabiendo que algún día podría ser de interés. Un mes después, por correo, les llegaba el árbol genealógico Gassman y Bernard, fotos de nuestras iglesias, de nuestras aldeas, grupos familiares, que la señora Vera agradeció apenas recibido y que están expuestos hoy en la cartelera principal de la biblioteca. En el momento de despedirnos, la señora Vera se ofreció gentilmente a hacerme conocer la casa de una familia Gassman. Acepté con gusto la invitación. Antes de partir nos contó Vera que la familia Gassman era numerosa, que construyó esa casa hacia 1905 y que en 1941 fue deportada a Siberia y nunca más regresó. Volvimos a la calle principal, la cruzamos y por una calle transversal que era más bien un sendero, llegamos a la casa prometida. Siguiendo al principio un sendero, luego una calle más amplia, llegamos a una casa humilde y cómoda. Ingresamos por una puerta más bien baja, tiene una cocina y 2 habitaciones. Allí nos recibió un señor descendiente de alemanes por parte de su madre que aún vive. Gessner es el apellido. Les confieso tristemente que fue el primer y último alemán que encontré en mi visita al Volga. Cuando le conté, intérprete de por medio, que mi bisabuela era Gessner, se alegró mucho y nos invitó a celebrarlo con unas copas. Lamentablemente contábamos con poco tiempo y nos debimos marchar. La tarde estaba cayendo y llegó el momento de la despedida. Mientras nos íbamos alejando de la aldea, sentía una sensación de haber cumplido con el sueño, de ser un agradecido a Dios por haberme elegido, por darme esta oportunidad irrepetible de pisar este suelo lleno de historia y de nostalgia, repitiendo las palabras que pronunció Nicolás cuando se despedía. Adiós tú, hermosa Marienthal, tu entorno de huertas y árboles frutales, donde vivimos tantas horas alegres disfrutando tus sabrosos frutos. Solo me resta decir en esta experiencia de mi viaje que aquí nuestra gente con trabajo y tesón transformó el paisaje y luego la adversidad rompió sus sueños. Unos emigraron hacia la libertad allá por 1877. América les abrió los brazos. Quiero brindar mi homenaje a aquellos valientes hombres que dejando todo nos mostraron el camino de la esperanza, del trabajo, de la unidad y de la fe. Por favor, no los olvidemos nunca. Otros muchos se quedaron en el Volga. Luego de unos años muy duros de persecución y de hambre, fueron deportados en masa hacia el destierro en 1941, donde el hambre, los campos de concentración y el frío, a nuestra gente le llegó la muerte. En las frías estepas de Siberia y Kazajistán yacen nuestros muertos, muchos apilados en fosas comunes. 1.200.000 alemanes del Volga, fruto del genocidio stalinista, que no podemos dejar de denunciar con toda nuestra energía.